Lalo, porque es Eduardo Barrio Nuevo, Así pero es Lalo. Muchas gracias por estar. Y bueno, ¿cómo es esto? Porque los que son afiliados al justicialismo es como una fecha muy especial. Y los que no estamos afiliados al justicialismo, pero leemos historia, nos damos cuenta de la importancia del quiebre que hubo ese 17 de octubre. ¿Qué pasó y por qué? El 17 de octubre no es una foto sepia. Yo creo que tiene una vigencia por el contenido, los objetivos y los propósitos que movieron a todo un pueblo, como vos bien decías, detrás de un liderazgo, detrás de un conductor. Yo creo que hay que enmarcarlo dentro de un contexto histórico, dentro de un devenir histórico en la Argentina. Siempre coexistieron en nuestra patria dos grandes líneas políticas, una ligado a un pensamiento popular, nacional, independentista. Podemos ligar a eso a las luchas de la guerra por la independencia, San Martín, Güemes, Belgrano, la primera junta, que se continúa luego con las luchas de los caudillos federales, Rosas, Quiroga, Juan Bautista Bustos, acá en nuestra provincia, Artigas, con el irigoyenismo luego y con el advenimiento del peronismo. Y por otro lado, una línea liberal, pro-anglosajona, que siempre ha tenido sus expresiones a lo largo de la historia y, por ejemplo, podemos mencionar a Rivadavia, tomando un empréstito de la banca inglesa de la Baden-Powell, que lo termina de pagar el general Perón en el año 49. Y esto se corresponde, por ejemplo, con el crédito que toma el presidente Macri y que va a endeudar y a condicionar la política económica de Argentina durante décadas. O expresiones políticas, por ejemplo. La de Julito Roca, el hijo de Julio Argentino Roca, que fue ministro de Agricultura de los gobiernos de la década infame y que dijo de que sentía orgulloso de que Argentina perteneciera a las joyas de la corona británica. Y hoy nos encontramos con un presidente que dice que nos tenemos que enamorar de Lagarde, de la presidenta del Fondo Monetario. Es decir, todo esto se corresponde. Es como siempre. Que se repite la historia, ¿no? Y con distintos actores, pero el pensamiento sigue siendo el mismo y el propósito sigue siendo el mismo. El 17 de octubre el peronismo se inscribe dentro de las luchas de nuestro pueblo por la libertad y por la justicia. Y yo me quedo con una frase de Raúl Scalabrini Ortiz, un escritor de carácter nacional que formó parte de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, de Forja, de la cual formó parte también Jaureche, y que fueron los intelectuales que lo antecedieron al peronismo, que dijo que el 17 de octubre representaba el subsuelo de la patria sublevada, ¿no? Un vuelo poético que realmente creo que pinta de cuerpo entero de qué se trató el 17 de octubre. Sí, además no nos olvidemos que Perón era un militar y los militares con lo que más le quedó al peronismo de los militares es la jerarquía y el respeto por las jerarquías, ¿no? Por eso a veces que un peronista hable de transversalidad suena medio, perdón, pero era un militar y de repente como que rompió todos esos cánones. Y bueno, y fueron los de Campo de Mayo los que le pidieron a Farrell que por favor lo saque, porque no podían soportar que uno de ellos, uno del Palo, propusiera las cosas que él proponía desde la Secretaría de Trabajo de la Nación. Así es. Y como siempre, estas expresiones totalitarias, ¿no?, tenían su correspondencia en el plano civil. Porque ese movimiento que realiza el general Ábalos desde Campo de Mayo presionándolo a Farrell, ¿no?, ya en el contexto de lo que fue el pronunciamiento militar del 43, tuvo sus aliados en la sociedad civil. Y lo fueron el Partido Radical, encabezado por una conducción antipersonalista, es decir, anti-irigoyenista. Estaban los socialistas, estaban los conservadores. Fíjate que también quien estaba muy ligado a Ábalos y era amigo personal era el exgobernador Sabatini. Bueno, todo este entente
junto con el entonces embajador norteamericano Spurgeon Braden, bueno, generaron una presión muy grande y terminan pidiéndole la renuncia a Perón, ¿no? Perón se va a su casa. En ese contexto se dan movilizaciones obreras por la renuncia de Perón. Se declara el estado de sitio, lo que las movilizaciones obreras significan ya desde ese lugar ya toda una rebelión, porque en estado de sitio organizar una movilización y en aquella época... Es que era muy difícil detener un proceso que había iniciado Perón desde una oficina prácticamente desconocida y sin poder, como lo fue el Departamento de Trabajo y Previsión, que luego, en los primeros meses del 44, se transforma en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero claro, Perón desde allí, ¿qué es lo que propicia? La unidad y la organización de los trabajadores. Sí, en realidad Perón me parece que porque esto entra dentro de una coyuntura internacional. Ya en Uruguay estos movimientos se estaban dando. O sea, entonces es como que Perón escucha esa sociedad que nadie escucha en ese gobierno. Y le da un lugar a lo que nadie le daba lugar. A los más postergados. A los más postergados. Realmente. Entonces, y pone... desde visto ya con el Diario del Lunes, visto en la historia, en realidad desde ese análisis fue un visionario y también viendo la coyuntura que se estaba viviendo a nivel internacional. Por supuesto. Es decir, los militares que propician el pronunciamiento de junio del 43, nucleados en el GO, que era una logia de militares no masónica, ¿no? Tenían justamente esta visión. Preveían de que la Segunda Guerra se iba a terminar y que Argentina, en ese contexto político, con partidos políticos agotados y que respondían claramente a los intereses de la oligarquía vernácula, no iban a dar respuesta que esa sociedad reclamaba y que ese nuevo mundo que se abría después de la Segunda Guerra necesitaba de Argentina, estaba dando respuestas. Ellos justamente lo que plantean es un cambio dentro del sistema político, dentro del sistema económico, dentro del sistema social. Bueno, esto supone un cambio de mentalidad y fundamentalmente desata una resistencia muy grande en los sectores de la oligarquía y en los sectores de los partidos conservadores tradicionales. Uno de los elementos centrales que justamente provoca el golpe del 43 es que se venía la elección de un nuevo presidente y que ese acuerdo, ese entente que en ese momento convergían el radicalismo antipersonalista y también los demócratas de la época, iban a consagrar la candidatura a presidente de Robustiano Patrón Costa, ¿no? Un oligarca de Salta, un hombre ligado a los intereses oligárquicos en la Argentina, y esto de alguna manera acelera esta decisión del golpe de 43. Pero lo interesante también es ver dentro de este contexto cuál es la palanca de la cual se hace Perón para promover y generar las condiciones para el 17 de octubre, ¿no? Él, como decía, en esa oficina recibe de delegaciones de 10, de 50, de 100 trabajadores y les habla de estas cosas, pero no tan solo les habla de sus planes y de sus ideas, sino también pone en acto leyes que estaban postergadas respecto a lo salarial, respecto a las vacaciones, consagra el Estatuto del Peón, en fin, y promueve una dirección que le sale al cruce al conflicto, ¿no? Que se llama la Dirección de Acción Social Directa, ¿no? Donde se produce un conflicto patronal-obrero, ahí interviene la Secretaría de Trabajo generando las condiciones de un acuerdo y siendo el reaseguro la Secretaría del cumplimiento de ese acuerdo. Bueno, esto es justamente esta conciencia, es la que posibilita que luego, una vez que Perón es detenido, la gente se vaya movilizando y prácticamente le pase por encima a la dirigencia obrera, ¿no? La Confederación General del Trabajo realiza una reunión la noche del 16 de octubre y en la madrugada del 17 de octubre, por 21 votos a 19, se decide una huelga revolucionaria por 48 horas, pero a partir del 18.
El pueblo sale a la calle el 17, no esperó, se la toman el dirigencia tren. fue totalmente desbordada, hicieron caso omiso a los levantamientos de los puentes, ¿no es cierto?, que al estado dividían, de sitio, a los levantamientos, totalmente, todo. hubo realmente, como dice Scalabrini Ortiz, se sublevó el subsuelo de esa patria postergada. Pero yo quisiera remarcar algo que realmente me llamó la atención releyendo cuál era la caracterización de Eva Perón de este 17 de octubre. Y ella dice, toda revolución, todo hecho revolucionario siempre fue teñido de sangre, ¿no? La revolución de los franceses, la revolución rusa, este fue un movimiento revolucionario, pero fue pacífico. La gente iba con alegría a reclamar la libertad del general Perón. Pero también destaca algo que pasa desapercibido, ¿no? Fue una revolución y fue un hecho totalmente democrático. Vos fíjate que cuando Perón es convocado a Casa de Gobierno por Farrell y sus ministros para ver, bueno, cómo salían de todo ese embrollo, esta horda de gente que nos supera. Perón en ese momento podría haber dicho, bueno, yo soy el presidente, designo, ¿no es cierto?, mis ministros. ¿Qué es lo que le pidió Perón? Elecciones libres. Que el pueblo decida cuál era el destino que ellos querían para su patria, para su país. Entonces, a este hecho revolucionario que se hizo con alegría, que fue totalmente pacífico, yo creo que hay que destacar en estos tiempos el carácter democrático. Perón no se hizo del gobierno de un golpe de mano, sino que apeló a la voluntad popular. Lalo, hoy, digo, porque la verdad que el mapa está tan difícil. ¿El peronismo tiene un líder como fue Perón? Ya sé que las comparaciones son absurdas, que el momento histórico es diferente, que la coyuntura... Bueno, la coyuntura no sé si es tan diferente, pero ¿existe alguien que pueda...? No, yo creo que los liderazgos de la naturaleza, ¿no es cierto?, de Perón son una circunstancia histórica providencial, ¿no? Y me parece que... alguien que pueda encarnar y pueda seducir, porque obviamente, que coincido con vos, es un talento innato y el carisma, por más coaching que tengan, si no tenés carisma, no hay forma. Pero alguien que pueda encarnar esta capacidad de escucha a la sociedad que está tan ávida de respuestas y que no las encuentra. Yo creo que tendrá que formar parte de un proceso, ¿no? De un proceso donde, a mi modo de ver, siempre es la decisión popular la que va encaminando, en ese sentido, cuáles son los liderazgos circunstanciales que tienen que encabezar un determinado proceso, ¿no es cierto?, una determinada etapa en nuestra historia. Hoy el peronismo está muy fragmentado, pero me parece que hay algo importante que no hay que perder de vista. Es decir, estos principios que dieron lugar al 17 de octubre siguen teniendo una vigencia absoluta, ¿no? Y me parece que uno se tiene que posar en eso. Y hay dos o tres cuestiones a las que Perón justamente hace referencia ese 17 de octubre. Él apeló a la conciencia del pueblo argentino. Dice, esta conciencia es la que va a posibilitar la unidad de los argentinos. Yo creo que es la conciencia popular la que va a ir generando estas condiciones para que se dé una situación que supere a la crisis que estamos viviendo. Hoy el peronismo está fragmentado, totalmente fragmentado. Yo creo que de la decisión popular va a surgir un liderazgo y sus logros dirán si ese liderazgo responde a las expectativas del pueblo o no. Lo cierto es de que las condiciones políticas que se dieron en el 1945 o en el 43, ¿no es cierto?, que digamos marca el agotamiento de la década infame, se están dando hoy, ¿no? Un país con una economía en bancarrota, totalmente dependiente, los trabajadores, los hombres de trabajo totalmente postergados, es decir, hay realmente un malestar social creciente y también hay un pensamiento y hay un objetivo que Perón lo sintetizaba en tres banderas: la justicia social, la independencia económica, que hoy no tenemos, y la soberanía política.
yo creo que el peronismo se va a recuperar de una derrota electoral, ¿no es cierto? Pero siempre teniendo como norte estos principios. De lo que no se vuelve es de las claudicaciones de tipo doctrinario y desde el punto de vista del pensamiento. La peor de las batallas que puede perder nuestra dirigencia es la batalla por las ideas. Y en la medida que no se claudique en esto, siempre va a haber una posibilidad de que el justicialismo dé un programa de gobierno, una alternativa y un modelo superador a las circunstancias que hoy está llevando este gobierno, que ha demostrado a las claras que ha fracasado en su propósito. Muchísimas gracias y me quedo con las 3 banderas. Así las lleve un justicialista, así las lleve un radical, así las lleve quien sea, un pro. Me quedo con la justicia social, me quedo con la soberanía, me quedo con la independencia económica. Como decía el general, peronistas somos todos desde algún lugar, ¿no? Depende cómo se los conduzca. No, bueno, pero se acuerdan en esa entrevista, sí. Y los peronistas son todos. Son todos. Todos tenemos algo de... La verdad que fue una persona que en realidad hubo un antes y un después en Argentina. Sí. Es de necio no ver eso. Sí. No entiendo que exista gente antiperonista, porque esto es como esto que tiene nuestro país, ¿no? Sos anti-kirchneristas. No, hay cosas con las que estoy de acuerdo, no soy anti. Así y hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Claro. Tiene que tomarlo mejor. Y coincido con que fue un antes y un después, porque hubo un cambio en la sociedad completa. Gracias por contarnos un poco de qué se trató y por hacernos esta línea cronológica. Y bueno, para la salud democrática de nuestro país, deseo que el justicialismo se recupere pronto. Y que el país se recupere. Y creo que tenemos que hacer prevalecer un apotegma que nos dejó Perón en las postrimerías de su vida, que para un argentino no hay nada mejor que otro argentino. Al país le hace falta un clima de paz social y de unidad nacional.